Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Porque conocer la voz de quienes hacen que las cosas pasen es importante. En Radio Mía presentamos Educación Cívica para Los Ángeles, un espacio multiplataforma para ver y escuchar a los protagonistas que construyen y se la juegan por nuestra comunidad. Aquí viviremos historias inspiradoras, ideas innovadoras y mucho amor por nuestra ciudad. Bienvenidos a Educación Cívica para Los Ángeles, con la conducción de Carlos Astete. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Educación Cívica para Los Ángeles, un espacio de conversación presentado por el Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Este espacio, aquí en Radio Mía 89.3 y todas sus plataformas audiovisuales, tiene como objetivo destacar el valor de personas de nuestra comuna que desde sus diferentes disciplinas van impulsando los temas relevantes, instalándolos en la agenda y también generando, por cierto, arraigo y fortaleciendo la identidad local. Y en esa lógica, hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es Cristian Fuica, artista visual y docente, que ha hecho harto trabajo en la comuna precisamente por estas instancias. Cristian, te damos la bienvenida, gracias por venir. Bienvenido, y primero que todo, la pregunta de rigor. ¿Tú eres angelino de corazón, nacido, criado y malcriado acá, o llegaste después a nuestra ciudad? Cuéntanos. Hola Carlos, hola a la audiencia. Sí, nací acá en 1975. Luego uno hace las típicas vueltas de estudio por aquí y por allá, pero en algún momento de mi vida me decidí quedarme acá a trabajar, porque las cosas que hacía las podía desarrollar acá, y también otras cosas que hacía esto podía ser un centro de operaciones. En algún momento también yo me decidí por tener una plaza cerca, por salir a hacer trámite al centro en media hora. Caminando. Hay un momento de la vida donde uno, tú eliges o estás más receptivo al ruido, a las ciudades, a la vorágine. Pero yo en algún momento dije que lo mío era un poco más lo lárico, esa cosa más hogareña, más, incluso se puede decir un poco también más citadina y todo. Hay que considerar también que antes para un artista o para alguien que ejercía algún tipo de disciplina cultural era súper necesario viajar. Así que igual uno de repente también tiene que estar viajando, lograr experiencia, pero fíjate que encontré que acá en la ciudad y en la región en general también puede haber un foco de desarrollo, y la verdad es que también tienes que ver la parte no solamente lo que tú consigues, sino que lo que tú puedes entregar. Y encontré también una voluntad y un nicho como para poder también contribuir al desarrollo de la ciudad misma. ¿Y eso tiene que ver con el trabajo que estás realizando, por ejemplo, en la Corporación Cultural? Sí, hace varios años que estamos trabajando ahí como docencia, y ya el año pasado pudimos establecer, por fin, formalizar nuestra escuela de arte. Es una escuela de artes visuales bastante integral, con un régimen semestral de módulos de aprendizaje para los alumnos, con total gratuidad también para ellos y ellas. Y el resultado ha sido muy, muy bueno. Estamos encontrando con una comunidad estudiantil que va desde los 14, también tenemos rango etario de chiquillos de 7 años, ¿ya?, hasta los 60 pasados. O sea, muy heterogéneo. Sí, el rango etario es muy distinto, y nuevas generaciones de artistas fabulosas, hombres y mujeres que están en esta comuna haciendo un trabajo artístico que es muy, muy valorable. ¿Te había gustado a ti contar con esas instancias cuando tú tenías esa edad? Sí, pero fíjate que siempre hay algo, uno siempre se llega a algo. En mi caso siempre fue a lo poco que había, que era una sala de exposiciones, que era la sala Pedro Luna, y ahí tú te vas encontrando también con una pequeña pero igual voluntariosa comunidad de gente que estaba esperando como lo mismo, que está siempre a la expectativa, y que también contribuyen a que tú, a mi edad, que 16, 17 años, cuando empezamos en esto, también te ayuda a estimular y a impulsar. Sí. Perfecto.
Oye, y a propósito que en el fondo tú viviste también tu juventud acá en Los Ángeles, Sí. y eres parte de Los Ángeles de hoy como una persona vinculada al desarrollo local. ¿Cuáles son los grandes cambios que has notado en nuestra ciudad? En una mirada súper transversal, antropológica, sociológica y también artística, por cierto. Si no, los cambios son múltiples en varias dimensiones. Bueno, el demográfico es obvio. Tenemos una población que antes si te tomabas una tarde entera, podías a lo mejor recorrer caminando, ni siquiera una tarde entera, un par de horas. Un par de horas, claro. Podías caminar lentamente de un extremo a otro y pasear por el pueblo. Idealmente no en verano, porque no era muy aconsejable. No, porque no todo estaba pavimentado tan bien, así que había harta polvareda, sí, etcétera. Entonces, pero es el cambio más notorio, la verdad, que es lo mucho que ha crecido la ciudad en su expansión demográfica, y también obviamente en su ahora último, el tema cosmopolita. Increíblemente nadie iba a pensar que Los Ángeles iba a tener distintos tipos de comunidades integradas, ¿cierto?, a la sociedad, y que hacen que también la personalidad en la sociedad vaya cambiando un poco. Hay muchas más oportunidades que antes también en el ámbito donde yo me desarrollo, en la parte cultural, como decíamos recién. Pero faltan cosas también. Yo todavía pienso que aquí muchas cosas están en deuda, y que todavía esta ciudad se puede impulsar en muchas otras dimensiones y aristas que tienen que ver con muchas cosas que son necesarias para el espíritu humano y para desarrollar un poco la convivencia y hacer más agradable este breve paso que tenemos porque somos muy de paso. Acá generalmente se piensa que los cambios son tienen que ser a corto plazo, y que parece que tú tienes la solución de la invención de la rueda y un montón de cosas, pero en realidad somos súper transitorios, somos muy de paso, y eso yo siempre lo he considerado un poco dentro de mi cualidad existencialista que tengo. Y eso me hace también valorar las cosas, las pequeñas cosas, y tratar de aportar con cosas que sean también precisas y muy exclusivas a lo mejor, porque a veces aspiramos mucho al tiempo, o hacemos propuestas demasiado ambiciosas, con mucha ansiedad, y al final el desarrollo y la concreción de ellas son muy frustrantes al final. Entonces yo igual en algún momento de mi pensamiento social tuve que integrarme, porque igual soy un poco asistémico con muchas cosas, etcétera. Entonces pues, me di cuenta que había que ser parte un poco de algunos engranajes. Perfecto. Y ser parte del colectivo. Y también un poco entender que las proyecciones y las cosas que uno puede aportar a veces no tienen que ser tan a mediano o largo plazo. Pero como sociedad sí. Y ese es el tema un poco, que personalmente tú haces un cambio que es muy leve, que es muy de tramo corto, pero como comunidad... Que pareciera imperceptible. Sí, como comunidad los cambios se van notando a mediano o largo plazo. Entonces es una especie de convivencia que uno tiene que tener con ese concepto de espacio-tiempo. Perfecto. Estamos conversando con Cristian Fuica. Él es artista visual y está ligado también al mundo de la docencia y al mundo del desarrollo cultural de nuestra ciudad. Cristian, tú, aparte de lo que acabo de mencionar, también te aventuraste, tuviste los cojones para aventurarte en un emprendimiento en el que me imagino pusiste el alma, el corazón y todo tu empeño, que fue... que fue el bar que tenías ahí en Plaza Pinto. Ah, sí. Pueblo Nuevo, ¿no? Sí, claro, sí. En realidad igual tenía... uno tiene también, hablando un poco, siguiendo un poco el tema que estamos refiriendo recién, uno tiene también algunas ambiciones, y mi ambición, por ejemplo, yo no tengo ningún problema y te apoyo en decirlo, yo quería tener un lugar que generara también un poco de actividad cultural, asociado también al tema de la gastronomía y de la barra. Entonces mi concepto era comida, bar, galería, ¿ya? Fue un lugar muy muy bueno por un tiempo, pero también como sociedad también tenemos que ser razonables en que por ejemplo
solamente desde el punto de vista comercial, en esta ciudad donde tienes un verano que es muy caluroso y tiene y últimamente los inviernos son muy fríos y duraderos. Hay temporadas en donde algunos boliches como el mío no resistió eso. Tienes que tener en esta cuenca, ¿cierto? Geográfica, tienes que tener un lugar que sirva para ambos climas. Por ejemplo, en un punto. Pero también fue un aprendizaje genial. O sea, yo quería tratar de consolidar el boliche para yo dedicarme a mis otras cosas, que eran un poco la actividad plástica y una editorial de libros que también tengo. Y que también eso fue el tema un poco como aprendí también de negocio y todo. Pero uno siempre aprende. O sea, yo si empezara de nuevo un boliche, por ejemplo, local, de la cosa que sea, lo haría mucho mejor que lo que hice antes, eso está claro. Porque las cosas a medio camino es súper difícil retroalimentar y partir de cero no tienen que ser perfectas o no tan perfectas, pero tienen que ser muy afinadas desde un comienzo. O sea, en el fondo fue ensayo y error y lamentablemente los errores a veces salían bastante... Sí, como todas las cosas, pero igual estuvimos 6 años ahí. El local tiene una continuidad ahora con otros dueños y todo, pero que es otro concepto totalmente distinto. Pero también, claro, o sea, en algún momento sentimos que estábamos contribuyendo también un poco al tema perdido, clásico, de la bohemia angelina, o también de las actividades que se generan ahí. Hicimos hartas tocatas con buenos grupos y también hicimos buenas exposiciones. Generalmente siempre había algo estéticamente apreciable que ver en el local. Entonces, y lo otro, que mis precios tampoco eran bastardos. Hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Está muy bien. Oye, te quiero llevar ahora a tu rol como docente. Tú me explicabas que estás haciendo mucho menos docencia que antes, pero vámonos al momento como de mayor ebullición respecto de cuando como profesor, esa experiencia, el intercambio de miradas y reflexiones con los estudiantes. ¿Cómo has vivido eso? Bueno, como te decía al principio, primero tuve que insertarme dentro de mi un poco personalidad algo apática y asistémica, muchas veces a lo mejor retraída. Entonces tú tienes que sacar una personalidad expositiva, oratoria, que se va cultivando. Y se va cultivando precisamente con lo que tú te vas instrumentalizando y también nutriendo cognitivamente en tu área. Entonces, en un momento leí mucho, eso también desarrolló mi pasión también por los libros, y después viene el aprendizaje real que hay en el aula. Yo no cambio muchas cosas en la vida, me gusta mucho el aula, la aprendí a amar, ese ambiente. No me gusta la cosa doméstica, toda esa cosa que está cuando trabajé en el colegio, la típica de las horas. Sí, la rueda de profe, como eso, todas esas cosas, pero sí el aula tiene un precio no tiene precio. Es un clima que tú puedes desarrollar y administrar. Y yo no sé si soy un buen profe o si soy un mal profe, nunca me evalúo. Trato de ser sincero con los alumnos y alumnas siempre, hablando un poco desde la experiencia también, que es lo que de repente más sirve. Entonces, un tiempo que yo trabajaba de lunes a sábado haciendo clases en colegios, en universidades que habían acá también. Y ahí fue, yo creo que mi gran tiempo de práctica durante unos 5 años, así interrumpido. Yo hacía clases de 8 a 5 de la tarde, y después me iba a mi taller y hacía clases de pintura en mi taller a 6 personas, y a veces hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces hubo un tiempo donde tú también tenés la energía que te permite exagerar un poco la nota con la determinación. Entonces, claro, a veces te iba a acostar y yo sacaba la cuenta todas las horas que había trabajado en el día, y claro, eso también tú vas viendo que eso tiene que generar algún tipo de producto final, ya sea en tu construcción de ser, de persona, y también en lo que estás haciendo en la sociedad, y también en lo que querías a lo mejor proyectar al futuro dentro de tu objetivo. ¿Y la pega que hacías como profe te ayudaba después a construir algo y plasmarlo en tu obra como pintor? Sí, todo, porque generalmente las cosas que uno realiza están ficcionadas en tu cabeza, o simplemente son sentimientos que se van expresando de la relación que tú tienes con el medio y con la sociedad. Y también hay una cosa también universal,
de cómo comprender a esta humanidad y cómo entender cómo somos como seres humanos y nuestro punto evolutivo que tenemos. Entonces, comprendiendo todas esas cosas, también tú te puedes relacionar con la gente y tratar de entender su experiencia, empatizar. Y eso a mí me ayuda para trabajar. Mi pintura generalmente es súper saturada, pero está nutrida de información estética que casi todo el tiempo yo estoy hablando de lo que veo, de las cosas que percibo y de las cosas que puedo ver en otras personas también que son asociativas a tu ser. Así que sí, sirve todo, po. Yo ahora estoy sacándote el rollo a ti. No. Así. Yo te iba a comentar que como conozco también parte muy chiquitita de tu obra, pero en general siento que tiene una personalidad tan particular y me resulta, al menos dentro de lo que yo manejo visualmente de tu obra, me resulta súper interesante identificar elementos que voy descubriendo dentro de lo que tú vas haciendo. Y es bien apasionante eso. Te quería preguntar también, Lalo, acerca de si en este tránsito en el mundo cultural angelino has tenido alguna persona que te haya impulsado, que te haya de mentor, ¿no? ¿Mentoreado o mentoreado? ¿Mentorizado? Mentorizado, no sé cuál es no sé cuál es la aplicación semántica exacta, pero ¿tuviste alguna suerte de mentor o de padrino? Sí, claro que sí. Cuando tú eres joven, tú tienes referentes que son los pocos que había, como te decía en un momento. Hay una pequeña comunidad de gente que escribía, de gente que estaba pintando. Entonces tú te arrimas a ese mundo también y quieres ser parte de... Entonces, claro, pues yo con otro colega que es de mi misma generación, con el Esteban Cárdenas, que también ahora es docente y tiene muy buena... está muy bien posicionado también en el mundo de la educación y la disciplina artística acá en la ciudad. Partimos juntos y en ese tiempo los referentes que habían cercanos eran Mauricio Contreras, era Mauri Sánchez, Patricio Nostroza, un Alain Riquelme, un Víctor Jara, un Héctor Otárola, que eran personas que estaban pintando y generaban cierto circuito y que también tú veías que podías aprender con ellos. Entonces ahora tú te das cuenta al final que si bien es cierto tú vienes de una... o tuviste un paso por la academia, que en este caso es la Universidad de Conce, en esa área, tú después te entiendes que hay mucha autodidaxia también en lo que tú haces, y esa autodidaxia también está nutrida de tus pares. Y es indiscutible que muchas veces también compartan ideas o hagan apreciaciones similares o hayan gestos plásticos que se van incorporando que son también de otras personas, y eso es totalmente natural para tú encontrar tu lenguaje al final, ¿cierto? En algún momento. Entonces sí, pues, todas esas personas como que te nombré, para mí en un momento fueron también buenos profesores y amigos. Yo estoy muy vinculado con el mundo de la publicidad y en ese mundo existe harto ego, pero también cierta sensibilidad. Sí. ¿Cuánto de ego existe precisamente en el rubro artístico? Mucho. Y yo también después de mucho tiempo también lográis comprender esa cosa, pues, y en algún momento el ego es un motor que te ayuda a luchar en esta sociedad o en algún momento la cuestión es que si tú no pisoteas, te pisotean a ti, y el status quo es súper difícil de lograr e incorporar. Y en algún momento humanista de mi foco apreciativo en torno a las cosas, logré entender eso. Y entendí que todas las cosas ególatras en algún momento cuando está esa brasa juvenil todavía es un poco necesaria. Yo no soy nunca fui muy ególatra, siempre he sido un poco bien de bajo perfil, con un poco el tema retraído pero sí tenía egos conmigo mismo, así competiciones como conmigo. ¿Cachai? Con mi doble personalidad que está aquí en este momento la voy a presentar. Mi amigo invisible. Pero no, siempre he sido, o al menos he entendido que mi respuesta ha sido humilde frente a esa cosa. Pero sí entiendo el tema del ego. Entiendo. Sí. Estamos conversando con Cristian Fuica, él es artista visual y está vinculado al mundo de la docencia y a la gestión cultural en la comuna de Los Ángeles. Este espacio se llama Educación Cívica para Los Ángeles y está presentado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Oye, Cristian, en tu rol como de gestor cultural asociado a la Corporación Cultural de la Ciudad de Los Ángeles, y me contabas que están haciendo como clases ahora, ¿verdad? Con gente bien heterogénea, con distintas edades. ¿Con qué te has encontrado ahí?
Sí, en la escuela, por ejemplo, tenemos una planificación que es semestral y trimestral, dependiendo del caso, y tratamos de tener también una planta docente que sea lo más eficiente, digna de los alumnos, y lo hemos logrado. Hay buenos profesores, buenas profesoras, y como te decía, el rango etario va desde los talleres iniciales, que son desde a los 7 años, hasta, como te digo, alumnas y alumnos que pasan los 60 años. Es súper difícil y heterogéneo, pero cuando te unen las mismas intenciones, comparten los mismos intereses. En el exactamente, se logra canalizar aprendizaje y obtener resultados. Entonces nosotros hemos tenido módulos de dibujo, figura humana, pintura, tenemos grabados, hacemos mucha gráfica. Tenemos workshop de fotografía, etcétera, a veces, y la demanda es altísima. Aquí a la audiencia, igual que está escuchando de repente, claro, o sea, ya yo quiero pintar, quiero aprender y todo eso. Entonces, cuando ya la escuela está un poco más formalizada, tiene tiempo. Entonces, a veces la gente te pregunta y ya está ahí a mitad de semestre, con muchos contenidos. Entiendo. Entonces, es súper difícil espera sí, entonces la información, ciclo. ¿Cómo va eso? Que hay que estar atento un poco a las plataformas, a la información que hay. ¿Y cómo lo hacen con el tema de la selección? ¿Hacen como una convocatoria? No, fíjate que al inicio siempre la demanda es altísima del semestre, pero después va decantando. Siempre hay las primeras semanas hay cierto gente que deserta o que de repente no le acomoda el horario, qué sé yo. Entonces uno va supliendo esas vacantes. Así que nunca nos hemos encontrado, o sea, al principio sí tenemos que dejar por lista de espera. Claro. Es una lista de espera, sí. Ahora este otro mes tenemos un encuentro de ilustración. Vienen ilustradores e ilustradoras de la región y también alguien de la capital. Y la escuela va a estar, ¿cierto? Con harto trabajo ahí. También van a haber cupos disponibles a la comunidad de estos workshops que van a hacer estos ilustradores que vienen. Y también conversatorios, exposición y todo eso va a ser a mediados del mes de diciembre. Así que terminamos la escuela con mucha actividad y ya tenemos la exposición final en enero. Perfecto. Tú me decías que hubo una etapa de tu vida en la que estuviste leyendo mucho y te interesaste por el tema editorial y que también sí. Tienes un proyecto en esa lógica que está ahí como stand-by. Háblanos acerca de eso. Sí, tenemos resucitando un proyecto que es Camino del Ciego Ediciones. Ese proyecto nació acá en la ciudad e hicimos algunos trabajos y después yo caché que tenía que aprender. Entonces me fui a estudiar un par de años a Santiago el tema. Y también pasó lo mismo que te decía al principio, también aprendes de tus pares, de tus compañeros de edición, de otros proyectos editoriales que también tuve el mismo pulso tuyo. Entonces de a poco se fue también consolidando esta editorial y logramos tener en algún momento nuestros libros en 50 librerías de Santiago. Tuvimos un premio nacional también, Manuel Silva Acevedo, y próceres de la poesía chilena como Floridor Pérez, y Rafael Rubio, Jenny Díaz, que tuvo un premio hace poco, la felicito desde acá, etcétera. Y también otros libros también de crónica periodística. Hicimos un trabajo precioso con la periodista Pilar Zapata acerca de la tragedia de Antuco y los testimonios de las mamás y abuelas, parientes cercanos, y también otros libros de rescate patrimonial. Ligados también al tema de la fotografía, perdón, de la fotografía de patrimonio local. Son varios libros. Yo de repente lo empiezo a contar y son varios aciertos bibliográficos. Y mi pasión por los libros después se pasa a otro tema, porque al principio igual es esta cosa que se te va como enfriando las cosas, que es cuando metes mucho el tema técnico, porque al principio, claro, la lectura tú la vas digiriendo apasionadamente y después ya es difícil leer un libro sin empezar a encontrar errores o empezar a analizar un montón de que cosas. Está mal diagramado, sí, que esta separata quedó mal. Puta, no, sí. Sí. Entonces también fíjate que y lo otro que tenéis que leer mucho, sí, y que son proyectos en realidad, porque también nos dedicamos mucho tiempo a asesorar autoediciones. Entonces sacamos muchos libros también con gente local ligada a la cultura, a la ciencia, a la educación o también al anecdotario, y sacamos
muchos libros también, ayudamos a sacar libros, ¿cierto? Con las publicaciones de Camino del Ciego, que eran asesoría a estos autores. Así que son el volumen del fondo editorial es bastante bueno. Perfecto. Y la estamos resucitando ahora, porque el proyecto Pueblo Nuevo a mí me puso 24/7, dejé de pintar. Para mí fue muy loco cuando entré a mi taller y el taller estaba exactamente igual como yo lo había dejado cuando estaba haciendo los cuadros para decorar el local, ¿cachai? Ahí quedó, que fue en pandemia. Que ahí volví a la pintura un poco, volví harto. Sí. Es un poco, esas son mis dimensiones. Me gusta mucho la música también. Porque tú también te involucraste en un proyecto musical. Varios, sí, pero sobre todo tuvimos un proyecto que se llamaba Ojo en Llamas. Ojo en Llamas, justamente. Que era un tiempo donde había mucha bulla acá en Los Ángeles, habían hartos locales para tocar también, habían muchas bandas germinales y se metía harto ruido, lo pasábamos bien, eran nuestros años de juventud también. Y ahora con algunos de esos amigos nos seguimos viendo. Hemos estado volviendo un poco a resucitar algunas cosas también. Increíble no volver para atrás siempre. ¿Cachai? Si uno va dejando las huellas, pero de repente tenés que volver todo sobre tus pasos y recopilar otras cosas que de repente se te cayeron y tenés que volver a recogerlas. Entonces estamos con un proyecto con varios músicos y cantantes femeninas que estamos haciendo un tributo a... ¿Qué más? Pero no es cualquier tributo. El tributo es la excusa. No es un tributo a ninguna banda en particular, sino que a un álbum. Estamos haciendo un tributo al Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Solamente ese álbum. Siempre alrededor de algo místico. Y para eso se necesita mucho contingente, porque hay saxofón, hay coros femeninos, masculinos, más los típicos instrumentos de siempre. Pero que está bueno el proyecto. Eso vamos. Oye, ahora que me contáis todo esto, en el fondo me doy cuenta de que siempre está en algo. Sí, porque la vida es muy aburrida, ¿cachai? La vida es aburrida. Sí, es aburrida un poco. Y lo otro que también es cierto, depende de las obligaciones que tú tengas. Mis obligaciones no son muchas, la verdad, socialmente. En el ámbito familiar me refiero. Claro. Soy bastante independiente y solitario. Entonces tengo que hacer cosas, o si no te aburrís y te querés morir y todo eso. Entonces yo prefiero estar ocupado siempre con la cabeza bien ocupada. Y se necesita igual harta pasión, importante. Sí, necesitáis pasión y más que objetivos, entender lo que te decía al principio, que somos de paso nomás, po. Estamos poquito tiempo acá y no nos damos cuenta cómo en algún momento nosotros estábamos en la radio Vía Libre, claro, hablando hace muchos años atrás, y ahora estamos canosos acá en esta otra radio, compartiendo un rato y viendo un poco lo que ha pasado en estos 20 y tantos años. Claro, la nostalgia, siempre con la nostalgia. Sí, claro. Es un tema humano fundamental. Sí. Oye, a propósito de nostalgia, esta pregunta también es obligada para todos los invitados de este ciclo de entrevistas. En Los Ángeles de tu juventud versus en Los Ángeles de ahora. ¿Cómo ha cambiado y qué cosas sí o sí de Los Ángeles de hoy dices, puta, yo no podría vivir sin esto hoy? Varias cosas, algunas muy desde el ámbito de apreciación estética. He hecho de menos mucha casa. Me gusta mucho el tema arquitectónico y patrimonial, y el terremoto y la pala mecánica. Aquí se han llevado edificios patrimoniales importantísimos. Entonces pasear por un casco antiguo se echa de menos. Entrar al centro ahora, después de una cuadra, 2 cuadras, empezáis a encontrarte puros galpones y pura cosa muy desechable. Entonces, como echo de menos de la ciudad el barrio patrimonial. Por eso yo vivo también en un barrio que es antiguo, donde me encuentro con eso, o tengo ese puedo respirar algo de ese aire aún. Eso es lo que me ha hecho de menos, pienso yo. Básicamente. Sí, a mí me gustaría mucho ir a Europa a ver todas estas antiguas casas y todo, pero sin gente. Entonces un día que aprovechado un pandemia. Tiene que ser un día de semana. Sí, un día domingo. No. Claro. Entonces
Echo de menos eso, echo de menos a gente también que ha desaparecido de este contingente, gente que tú echas de menos también en su contribución. Pero, y lo de ahora, encuentro que cada ser a su tiempo, a su era, y lo de ahora es, mira, un pelo de mi gato. Así que... ¿Tienes mascota? Sí, y... la gente que está ahora viviendo este momento acá en la ciudad, pienso que igual tiene que aprovecharlo. Pienso que hay buenas oportunidades, hay panoramas que hacer, aunque siempre nos quejamos que faltan más, etcétera, y que esto, que lo otro. Pero al menos yo creo que si está ahí, por ejemplo, yo cuando estuve en Santiago, yo decía, qué bueno, voy a ir al Bellas Artes, voy a ir a tal concierto, y al final te queda todo tan lejos, tenés que gastar, tenés que invertir tiempo, toda la cosa, que al final no cambiaba nada que yo estuviera en Chuchunco o en la gran metrópoli. ¿Cachai? Porque al final tu tiempo tú lo sabes valorar y tú sabes trujarlo y hacer que ese tiempo y ese momento sea memorable donde estés, con la gente que estés, haciendo lo que estés. Hay gente que enruta toda su vida por aquí por allá y al final le cuesta conseguir algo que tenía aquí al lado. Que no se había dado cuenta. Sí, o que emanaba de ti, que tenías que atraparlo y entender que las cosas se van materializando de muchas formas. Perfecto. Lalo, te queremos agradecer. Gracias por lo de Lalo. Hace tiempo porque... Siempre va a ser Lalo. Sí. Cristian Fuica, artista visual de la ciudad de Los Ángeles, pintor, profesor, docente, gestor cultural, un hombre con un montón de historias que obviamente no caben en 30 minutos. Sí. Les agradecemos a ustedes, amables oyentes y televidentes, este espacio llamado Educación Cívica para Los Ángeles, que llega gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social. Hasta pronto, muchas gracias. Ya escuchamos las voces de quienes aportan y construyen la identidad de nuestra ciudad. En Radio Mía hemos presentado Educación Cívica para Los Ángeles. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.